buenas tardes. Te agradecemos desde el Departamento de Psicoanálisis y Política, de Contingencia más precisamente. Nosotros estamos desde el Departamento de Psicoanálisis y Política trabajando hacia las próximas jornadas bajo un programa de investigación que se llama La política de las cosas, la política de la transferencia. Y cuando pensamos en vos, te tuvimos en cuenta por una doble vía. Primero porque sos el coordinador del departamento del TIA, entonces lo pensamos por esa vía. Sí. A nosotros nos enseña lo que el departamento nos transmite en relación a poder siempre ubicar la función del tóxico. Cuando estábamos armando nuestro trabajo, ocurre lo de Costa Salguero. Se escuchan múltiples voces decir de todo en relación a este episodio de Costa Salguero, y nos fuimos a leer el argumento del curso de ustedes, y yo voy a hago hincapié en lo que ustedes nos dicen en relación a que la toxicomanía tiene una especificidad clínica. Sí. Y que dice ustedes nos dicen ahí que se presenta bajo dos facetas. Sí. Una, que es anacrónica, que permanece inmutable ante el ante el paso del tiempo, y la otra faceta que cambia. Bueno, es en la perspectiva de esto que cambia, y si lo podemos enlazar en relación al consumo de las drogas sintéticas, porque se escucha también, bueno, consumen ocasionalmente o para una fiesta. Y es decir, y consumen tal vez en exceso una droga con las consecuencias que eso tiene, que no es una adicción que tiene es decir, no es que podemos decir, bueno, consume una línea de cocaína diaria, sino que es para una fiesta se consume la droga sintética. Si eso ocurre, si es un fenómeno que es así, que aparece ocasionalmente, que no es una práctica cotidiana, voy a decir diaria, de decir, bueno, es un toxicómano o un adicto porque lo hace con determinada frecuencia. Es otro ejemplo claro de lo clásico y lo moderno. Formas nuevas de la toxicomanía que sin embargo retoman cuestiones clásicas. Jesús Santiago en otra época hablaba de las toxicomanías episódicas. Es algo que nosotros también estamos investigando, la cuestión de los fenómenos episódicos, la sobredosis. Tomando lo que decía yo antes de la historia natural que marca un poco, no sé, las toxicomanías, las viejas toxicomanías, hay una gradación y yo lo decía respecto al alcohol, pero con respecto al tipo de sustancia, que inclusive la propaganda de prevención contra las drogas habla de que la marihuana, se empieza con la marihuana y se sigue. Y por supuesto nosotros estamos en contra de eso, pero es cierto que antes, hace 20 años, las personas que podían consumir LSD eran personas que habían consumido otras sustancias, que vivían ya en un mundo que era el submundo de las drogas o cosas por el estilo. Hoy el LSD puede ser una droga de inicio, de comienzo, eso es nuevo. Y la sobredosis puede venir en una de esas, es la primera vez que se consume. Es absolutamente nuevo y un poco nosotros nos agarramos de una indicación que hace Lacan en el seminario 10 acerca de lo que es la manía, donde Lacan es una precisión, ¿no? Dice que
en la manía el objeto A pierde su función de lastre. Es como un globo aerostático que lleva sus bolsas de arena alrededor para no irse demasiado para arriba, y cuando se quiere ir para arriba suelta un poquito y qué sé yo. O los barcos, para no darse vueltas, llevan bolsas de arena también a los costados. Pensábamos en ese sentido que hay una función del objeto A que le sirve, y eso es algo que hemos investigado muchísimo en el TDA, la función de la droga. Por eso estamos en contra de la lucha contra las drogas, porque nosotros pensamos que los sujetos que consumen sustancias las consumen porque les sirve para algo. El tema, por supuesto, que es una solución que se vuelve problema, evidentemente, pero da la impresión que en la época en la que vivimos hay como un efecto generalizado de manía en el sentido de la pérdida de función del lastre del objeto A. Es decir, que el objeto A sigue estando como decía Lacan, en el cenit del cielo social, pero no tiene para el sujeto la función de lastre. O sea que el sujeto se puede dar vuelta o se puede salir volando como un globo aerostático, porque está involucrados en lo que es el plus de gozar, que es, sabemos, la maquinaria capitalista, pero está desligado, soltado de cualquier tipo de ideal. Entonces, en una perspectiva, no sé, tomando el ideal como una carga simbólica, que no es solo eso, el ideal, pero no es sin eso. Es como que la versión del objeto es un objeto entre lo imaginario y lo real, que puede lanzar entonces a un sujeto al agujero, a diferencia de cuando ese objeto está ligado a un ideal que produce, como decía, el peso de la historia, ¿no? Es un lastre en la que inclusive los sujetos se identifican, y nosotros hemos visto muchísimo cómo esa identificación les puede servir en algunos casos. Por supuesto, no es algo que el psicoanálisis vaya a favorecer o a incentivar la identificación con el objeto, ¿no? Pero está claro que eso se produce en muchos casos. Estas situaciones que vos planteás, para nada, o sea, no son sujetos que se piensen drogadictos o que se hagan problemas por ser drogadictos o por tener problemas con las drogas, para nada, son episodios, lo hacen ocasionalmente. El tema es que pueden encontrar la muerte ahí, ¿no? Sin contar con que es algo que está empezando. Es un fenómeno que está comenzando, a pesar de que ya es viejo en algún sentido, porque bueno, así es la modernidad. Sale algo y ya es viejo. Entonces, esto es algo que debe haber empezado. Primero, las drogas que se usan ahí en general son drogas viejas. Es todo mentira del éxtasis, son nombres que se le ponen a sustancias viejas. Básicamente la anfetamina llovía anfetamina sobre Londres en los años 50 y sobre Nueva York, y acá en Argentina también. Lo mismo la ketamina, lo mismo el LSD, son drogas que se usan hace mucho tiempo. En este caso lo nuevo es el nombre, que es el cóctel
el cóctel que se los junta, se las pone y sí, y se le ponen nombres y se ve cómo viene al lugar del plus de gozar, de que Lacan dice que es la plusvalía marxista, es decir, porque es como una marca. Bueno, y en ese sentido, bueno, me parece que lo comenzamos, que vos me dijiste, vamos a ver si se logra enlazar, pero me parece que es en la vía en que nosotros vamos trabajando en relación a cuando la política de las cosas comandan, a diferencia de lo, digamos, y pensar la política de la transferencia. Y a mí me gustó una pregunta que vos, que la tomé del trabajo, que te decía que me gustó mucho, que está en la Medio Dicho 41, donde vos decís, te haces la pregunta, ¿dónde se abre la brecha por donde nos filtramos los psicoanalistas en esta época? ¿Es una pregunta general o es una pregunta particular referida a la cuestión de las toxicomanías y estos fenómenos? Es una pregunta que me gustó porque dije, bueno, está bueno preguntarse eso, ¿dónde nos vamos filtrando en la época, ¿no? ¿Cómo el psicoanalista, qué lugar se va haciendo en la época? Bueno, entonces la respuesta es particular y es general, porque es una fórmula que nosotros repetimos. Luis Darío Salamone ha trabajado sobre eso. Cuando la droga falla, tiene un artículo de él, cuando la droga falla. Es decir, que cuando la droga falla, ahí podemos entrar nosotros. Mientras la droga funciona, no. El sujeto del capitalismo es feliz. Lacan dice el sujeto es feliz, ¿no? Y en el capitalismo es feliz comprando estupideces, viajando. Algo se tiene que producir, una falla en el sentido geológico del término, una rajadura, o podemos decir la irrupción de un real, para que tenga posibilidad de ingreso el discurso psicoanalítico. Eso en algún sentido es contingente y en otro sentido es necesario. O sea, puede ocurrir o no, por un lado, pero por el otro lado no cesa de ocurrir, ¿no? Es la característica del síntoma. Entonces, no es solamente, creo yo, una apuesta, siempre el psicoanálisis es una apuesta, pero digo, no es una apuesta locada, porque nosotros apuntamos a algo que sabemos que se produce, que es el sujeto, esa es, pero lo real en juego, si se quiere, siempre está. Y eso se vuelve en algún momento insoportable. Y lo que está claro, que, bueno, hay cosas, el capitalismo puede ofertar la felicidad bajo la forma del plus de gozar, que funciona como un tapón, pero es un tapón que falla por defecto o por exceso, porque no alcanza para suturar o porque se presenta, como por ejemplo en las fiestas, en los consumos, las fiestas electrónicas, los consumos que yo decía episódicos, de forma masiva, que realmente desestructuran, angustian, en algunos casos, con suerte, avergüenzan, ¿no? Es decir, un sujeto que hace algo esa noche loca, bueno, al día siguiente una de esas le da un poco de vergüenza lo que hizo.
no necesariamente. No es la mayor parte de los casos. Algunas veces. O se asustan, les da miedo enloquecer, o les da miedo morirse, o los echan de la casa o del trabajo. Y entonces puede ser la ocasión de que consulten con un psicoanalista, ¿no? Bueno, Jorge, te agradezco enormemente que nos hayas recibido en tu casa. Ha sido un placer.